Hola a todos, chicos, chicas. Acá un poco un video para poder explicar eh, el tema de los join, ya que vimos, que vimos esta semana como material. Bien, básicamente tenemos que entender el join, que es como armar un rompecabezas, ¿ya? En donde nosotros, cada una de las tablas que tenemos de las entidades, está la información repartida. Bien, por ejemplo, si nosotros viéramos el esquema HR, tenemos distintas entidades en donde tenemos un modelo normalizado. Bien, por ejemplo, tenemos la tabla de empleado, ya el empleado pertenece a un departamento, ¿ok? Que tiene un trabajo, ya, pero toda esta información está relacionada a través de una llave foránea. Bien, si ustedes ven acá, esta llave foránea está relacionada con esta llave primaria. Entonces, normalmente cuando tenemos una llave foránea en una entidad, significa que esa llave foránea es una llave primaria en otra tabla. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante tener este modelo, ya el modelo relacional que nos va a permitir a nosotros comprender cómo está hecha nuestra base de datos. Ahora, como yo les decía, los join es como armar un rompecabezas, ¿ya? El secreto, dice, está en encontrar las piezas que encajan perfectamente entre dos tablas. La imagen que está acá, ya es la misma imagen que yo les mostré en clases, en donde nos permite comprender de una forma gráfica cómo son los join, ¿ya? Nosotros inicialmente esta semana nos centramos en este join, en el inner join. Bien, que tiene distintos tipos de unión, ¿ya? Pero siempre los ejemplos que ustedes busquen va a estar asociado a que tienen que unir la tabla A con la tabla B, bien, por eso siempre ven reflejado como A y B, ya está muy relacionado al tema de conjuntos, ¿ya? Cada join que ustedes ven acá trae distintos tipos de información, ¿ya? Todos van a unir tablas con tablas, ¿ya? Entendiendo que a veces yo solamente en la tabla de personas voy a tener el ID del trabajo, pero la descripción, el nombre de ese trabajo va a estar asociado en otra tabla. Entonces, por ende, yo necesito hacer un join para poder unir ambas tablas y poder extraer una información mucho más completa. ¿Ok? Entonces, si nos centramos en lo que es el join inicial que empezamos a ver esta semana, que es el inner join, yo tengo una tabla A que perfectamente podría ser la tabla de personas y tengo la tabla B, ¿ya? Dentro de eso, ellos en el momento que se unan, bien, yo voy a necesitar que me traigan la información que contiene la unión. Es decir, si yo voy al esquema de acá, tengo un empleado en específico, por ejemplo, el empleado 1, ya con el ID del departamento 1. Si este ID de departamento 1 existe en la tabla department, si ese registro con ID 1 existe, ven hacia mí, ¿ya? ¿Qué es lo que está acá? Si la unión que yo estoy haciendo, ¿ya? Si la unión que yo estoy haciendo se encuentra como registro, ¿ya? Como valor en ambas tablas, trae la información. Eso es lo que significa esta imagen, ¿ok? Entonces, el inner join, el principal que estamos viendo, tiene distintos tipos de uso. Ya está el clásico, el using, bien, que lo podríamos tomar como un simplificador, y el natural join, que es más automático y va a depender de que ustedes tengan mucho conocimiento del modelo ya de la base de datos. Eh, en este ejemplo, con HR es un esquema súper chiquitito, ya son muy poquitas entidades, pero en el futuro ustedes en su campo laboral se pueden encontrar con modelos con muchas entidades, ¿ya? Entonces, voy a leer acá la descripción que le armé, ya que el linear join es el más común, en donde le dices explícitamente a la base de datos qué columna de la tabla A debe coincidir con la columna de la tabla B. Bien, entonces si nos vamos a la imagen, ¿qué columna de la tabla A, que está acá,
A.key debe coincidir con la columna de la tabla B.key, ¿ya? La clave, tú tienes el control total de las condiciones usando la palabra on. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo. Selecciona todos los registros de la tabla empleado, únete, ¿ya? A través de la palabra clave, perdón, ahí, a través de la palabra clave inner join, yo le estoy diciendo únete con la tabla departamentos, ¿ya? Esta D significa que yo le estoy dando un alias a la tabla. Y esta E significa que yo le estoy dando un alias a la tabla E, ¿ya? Y posteriormente me dice, uniéndose, ¿ya? Únete a través de el ID del departamento de la tabla E, o sea, de la tabla empleados, que sea igual al ID, perdón, al ID que está en la tabla D, o sea, departamentos, bien, cuando sean iguales, vengan a mí. Entonces, yo acá, si analizo, si hago un select asterisco from empleados, ya, y ustedes ven acá un conjunto de información, el ID, el nombre, el apellido, bueno, ustedes ya manejan bastante el modelo, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, tengo el ID del departamento solamente acá como información, ¿ya? Entonces, básicamente, no me sirve mucho eso, ¿ya? Entonces, yo en estos casos digo, a ver, si el profe dice que esta tabla, este atributo, que es una llave foránea, vamos a ver nuestro modelo, si ese atributo, que es una llave foránea, es una llave primaria en otra tabla, o sea, yo debería buscar este atributo es donde está relacionado, que es con la tabla de departamento, debería existir como llave primaria. Exacto. ¿Ya? A ver, entonces, si yo hago un select asterisco from department, tengo aquí la lista de los códigos, tengo los nombres y tengo otras relaciones. Si ustedes se dan cuenta, se relaciona con otras tablas, la tabla de departamento, con el location ID. Location ID es una llave foránea y si vemos su relación, es una llave primaria al otro lado. ¿Ya? Entonces, a mí me están pidiendo básicamente un reporte en donde venga la información unida y yo logre saber en qué departamento trabaja esta persona. Yo no le puedo decir trabaja en el departamento 50, porque me pudieran preguntar cuál es el departamento 50. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Un join, ¿bien? Un inner join, ¿bien? O un join con using o un natural join, que ahí se los voy a explicar. Entonces, si usáramos el inner join, ¿ya? Con el on, aquí puede ser inner join o join, ya en ambas les va a funcionar igual. O sea, si ustedes escriben inner join o join, funciona igual, ¿ya? Entonces, le digo un alias a la tabla, ¿ya? De ahora en adelante la tabla empleado se va a llamar E y la tabla departamento se va a llamar D. Entonces, siempre traten de hacer este ejercicio mirando el modelo, ¿ya? Le voy a decir, selecciona de la tabla E el nombre y el apellido, ¿bien? Selecciona de la tabla E, que es la tabla empleados, el nombre y apellido. Y de la tabla D, que es la tabla de departamento, tráeme el nombre del departamento. Ahora la pregunta es, ¿a través de qué atributo yo me tengo que unir? Es a través de su llave foránea y la llave primaria, ¿ya? Entonces, yo le digo, inner join, únete con la tabla departamento usando el siguiente atributo, que en este caso sería el department ID, que es una llave foránea en la tabla empleado, en donde sea igual a la llave primaria de la tabla department, ¿ya? O sea, a esta. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que acá ustedes tienen la relación? Entonces, yo al ejecutar esto, ya bueno, aquí tenía los resultados, estoy conectado a la nube.
¿ya? Así que puede que esté un poquito lento, por eso los cargué antes, ¿ya? Y acá está. Entonces, Steven trabaja en el departamento Execute, ¿ya? Alexander en IT, Nancy en finanzas, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá y yo digo, a ver, Alana trabaja en el 50. Si yo hago un, eh, un select a la tabla de department y busco el código 50, trabaja en shipping. Entonces, si yo vuelvo nuevamente al registro de Alana, que es el 196, ya Alana Watch Waltz, ya vengo acá y trato de buscar Alana, que aquí en estos casos me hubiese convenido haber ordenado, order by. Yo quiero que ordene por, ordenado por el first name. Entonces ahí debería venir Alana en uno de los primeros registros. Alana, acá está. ¿Ya? Shipping. Bien. Entonces eso es lo que me permite un inner join. Ahora, ese es usando el clásico, con el on. Tenemos la opción de utilizarlo a través de un using. Bien, igual es la explicación, que es una versión más limpia, o sea, nos ahorramos un poquito más de palabras que vamos a utilizar. Se usa cuando las columnas en ambas tablas se llaman exactamente igual, ¿ya? Lo importante acá es que usted no necesita usar un alias ni el operador igual como lo usaba en el join. Ya no es necesario añadir alias. Solo tienen que indicar entre paréntesis y con la palabra clave using el atributo que en ambas tablas está de la misma manera. ¿Ya? Otra cosa importante es que cuando ustedes llamen el resultado, la columna ID dep solamente se va a ver reflejada una vez. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo, si yo hiciera un select, si yo hiciera, ahí sí, un select de la tabla e.empleados, ¿ya? Eh, perdón, de la tabla empleados, y también que venga toda la información de la tabla department desde, ¿ya? Desde, aquí lo estoy ordenando para que lo vea mejor, desde la tabla empleados, en donde le voy a poner un alias que diga E, y le voy a decir que se una. Fíjense que aquí voy a usar solamente el join, la palabra clave join, no inner join, que es lo mismo, que se una con la tabla department, que le voy a poner D, on, o sea, usando los atributos de la tabla E punto ID, no, department ID, en donde sea igual a la tabla D punto department D punto department ID. ¿Ya? Y termino con punto y coma. Si yo ejecuto esta instrucción, va a venir toda la información de la tabla E, que es la tabla empleado, y toda la información de la tabla D, que es la tabla department. ¿Ya? ¿A qué se refiere entonces esto? Que si usted usando el on ejecuta eso, el atributo por el cual se unen se repite dos veces a nivel de columna. Ven que aquí dice Department ID y aquí dice Department ID-1. Ahí. Bien. Eso es lo que dice esa información. ¿Ya? Si nosotros usamos el on, va a venir repetido siempre y cuando llamemos toda la información. En cambio, usando el using, solamente viene una vez. ¿Ya? Ahora, el tema del using tiene
reglas, ¿ok? Que por ejemplo, si usted quiere, no le puede añadir alias, ¿ya? Porque va a entender que se va a unir a través de un atributo que está en la tabla department y está en la tabla empleados con el mismo nombre. Entonces, si yo veo mi modelo, dice department ID y acá dice department ID. Si, por ejemplo, en departamento se llamara ID-department y en empleado se llamara department-ID, no es viable utilizar el using, ¿ya? Si yo ejecuto esta info, va a venir información de la tabla empleado y adicionalmente información de la tabla department, ¿ya? Por último, tenemos el natural join. Y este, si bien lo podrían ustedes analizar como el más fácil, ¿ya? Sí tenemos que cumplir algo que es muy, muy importante, que ustedes tengan un conocimiento al 100% de lo que es su modelo de datos, ¿ya? Acá Oracle lo que busca es que por sí solo todas las columnas que tengan el mismo nombre y tipo de dato en ambas tablas o en las n tablas con las cuales usted se está uniendo, las una automáticamente, ¿ya? Importante que no se usa ni un on ni un using, todo es implícito. El reacu, si tiene dos tablas con columnas llamadas, por ejemplo, fecha actualización en ambas, pero que en ambas significan distintas cosas, el natural join va a ser imposible de unir. Ya va a intentar unirlas y puede que ustedes no obtengan resultados o obtengan resultados incongruentes. ¿Ya? Por eso el natural join, la verdad, es muy poquito lo que se ocupa, básicamente tiene que tener un conocimiento así muy en profundidad de lo que es un modelo, ya porque puede ocurrir eso. Bien, entonces, si yo vengo acá y le digo, oye, tráeme información usando un natural join, bien, de la tabla, con la tabla de Parman. ¿Ya? Entonces, únanse esas dos tablas y cuando haya unión entre dos atributos, tráeme toda la información que se contenga. Claro, aquí funciona porque este atributo se llama igual que acá. Entonces, por eso al ejecutarlo, viene la información. ¿Bien? Entonces, otro ejemplo que nosotros podríamos implementar. eh, la tabla countries con la tabla de región. Y ahí tengo una relación. Entonces, si yo hago un select que venga todo de la tabla C, ya que aquí le vamos a poner al tiro que la tabla countries es C, ya, y que va a ser un natural join con la tabla regiones que se va a llamar R, ya. Entonces aquí ya estamos en condiciones de decirle, oye, de C que venga todo y de R que también venga todo. Y me vas a traer esa información a través de un natural join. O sea, ellos se deberían unir a través del campo región ID que se llama igual en ambos lados. ¿Ya? Si yo esto lo ejecuto, me dice que la columna utilizada en la unión natural no puede tener un cualificador. ¿Ya? ¿Cuál es el cualificador? Es esto, es esta descripción. ¿Cuál es el error que me está diciendo? Que ellos se están uniendo a través del región ID, ¿sí? Pero que yo no lo puedo llamar con cualificador. Esto, al poner esto, significa que yo le estoy diciendo, oye, tráeme el región ID y tráeme también el, perdón, tráeme el country ID, tráeme también el name
y tráeme también el región IP. ¿Ya? Entonces aquí lo que está diciendo es que no puedo usar cualificador para llamar a un atributo por el cual se están uniendo de forma natural. ¿Ya? Distinto es entonces si yo le digo, tráeme esa info, ¿ya? Y de región trae todo. Ya, ejecutemos nuevamente. Nos vuelve a enojar un error y nos vuelve a decir, está haciendo uso de un cualificador. Claro, porque si yo traigo todo DR, estoy diciendo básicamente que DR venga en región ID y además venga el región name. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Indicarle que se ejecute, indicarle en este caso que no le añada un cualificador. ¿Ya? Fíjense, vuelve a reclamarme por un cualificador. Entonces, si yo le saco esto, ahí sí viene la información. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto, que yo lo nombro mucho como alias, para Oracle técnicamente es un cualificador. ¿Ok? Entonces, modo repaso de este video, recuerden que básicamente tenemos muchos join, muchos tipos de join, nos estamos centrando en este, el inner join, ¿ya? Tenemos el clásico inner join, tenemos el join con using y tenemos el natural join, ¿ya? Que es uno de los más complejos. Ahora, profe, ¿cuándo uso un X tipo de join? Bueno, el inner join, ¿cómo se define la unión? A través de un on, ¿ya? Importante, ¿ya? Utilizo el on. ¿Cuándo usarlo? Cuando las columnas tienen nombres distintos, ¿ya? Si tienen nombres distintos, normalmente, o sea, deben usar el on, ¿ok? El using, ¿cuándo lo uso? Con la palabra reservada, using, y cuando el nombre es igual y quieres aparte el código limpio, ¿ya? Acá igual yo le voy a poner, se puede, se puede usar con nombres iguales, pero su query le quedará un poco más extensa, ¿ya? Por si acaso, no es que solamente cuando sean nombres distintos, sino que se puede usar con nombres iguales, pero su query le va a quedar un poco más extensa. Bien, el using entonces cuando el nombre es igual y usted quiere código más limpio, y el natural join, bien, es automáticamente por nombre, ya llámese por nombre, en este caso atributo, ¿ok? Eso es lo principal. Eh, ¿Cuándo usarlo? Cuando ustedes están 100% seguros de que los nombres coinciden y que, y que al generar la unión a través de esos atributos no afectará el valor de la información que extrae. ¿Ya? Eso es lo importante. Bien, estimados, estimadas, espero que esta explicación, este video les sea de utilidad. Lo importante es que lo van a poder ver un millón de veces si ustedes quieren, ¿ya? Y ahí estamos comentándolo el miércoles de la próxima semana. Perdón, el martes. Bien, bien chicos, cuídense. Chau, chau.